Amén. Buenas noches, amén. Vamos a continuar con esta clase que veníamos hablando acerca del discipulado y la cruz. El llamado al discipulado también implica el llamado a la cruz, amén. Habíamos hablado que ese llamado a la cruz también es o implica en su totalidad el sufrimiento y el rechazo. Habíamos hablado que el sufrimiento y el rechazo eran parte de esa obra redentora que el Señor debía cumplir para ser nuestro Mesías. Ya había sido anunciado en el libro de Isaías, 700 años antes que el Señor aparezca en la escena. Ya el profeta hablaba de que nuestro Señor iba a venir a sufrir y a ser rechazado. Amén. Y debemos de mentir todo pensamiento de creer que el Evangelio no hay problemas, no hay enfermedad, todo está bien. Todo eso es mentira. Amén. Realmente vivir el Evangelio es vivir también bajo este sufrimiento y este rechazo que el Señor padeció. Amén. Entendiendo que ese sufrimiento y ese rechazo tiene el propósito de formar la imagen de Cristo, porque si Él lo padeció y lo sufrió, nosotros también al padecer y sufrir estas condiciones, nuestro corazón se va asemejando y formando a la imagen de nuestro Señor. Amén. Ahora, debemos entender también que en ese sufrimiento no estamos solos, sino que el Señor es el que camina con nosotros. Tenemos asegurada la compañía de nuestro Señor en cada momento de nuestras vidas. También habíamos hablado que la prueba era necesaria, amén, para poder ver el estado de nuestra fe. Habíamos analizado el libro de Romanos capítulo 5, del 1 al 5, donde habíamos visto que la prueba produce paciencia, amén, y que esa paciencia al final en nosotros produce una esperanza, y esa esperanza no es avergonzada porque está fundada en el amor de nuestro Dios. Amén. Como una forma de repaso, hoy seguimos avanzando también acerca de lo que veníamos ya hablando. Y hoy habíamos quedado la última diapositiva, la cual habíamos hablado, es la ley del discipulado, que era Marcos, si podemos ir, capítulo 8, versículo 34. ¿Cuál es la ley? La ley del discipulado que habla acerca de la cruz, ¿sí? Marcos capítulo 8, versículo 34, vamos a rememorarla para tenerla en cuenta y vamos a arrancar a partir desde ese versículo. Marcos 8, 34. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Veíamos en ese capítulo y en esta, podemos decir, desafío puesto de parte de nuestro Señor Jesucristo, no solo a sus discípulos, sino que decía que había mucha gente que seguía atrás de Él. Amén. Y en el momento en que Él dice estas palabras, muchos se fueron, pero quedaron aquellos que realmente estaban dispuestos a sufrir y a hacer, de alguna manera, padecer por el nombre de nuestro Señor. Yo les pregunto hoy si realmente estamos dispuestos a sufrir. Amén. Y a padecer por el nombre de nuestro Señor. Entendiendo que el llamado al discipulado, cuando nos dice en este momento, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, hablamos de negarse a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, aún a nuestros planes, destruir aún quizás proyecciones de cosas que teníamos pensadas y hechas, pero cuando entramos y doblegamos nuestra mente a la voluntad de Dios, debemos eliminar todo eso y decirle: Señor, heme aquí, que hágase tu voluntad sobre mi vida. Amén. Leemos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y vemos ahí que vamos a poder cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no soy yo el que decide, ya no soy yo el que piensa, el que planifica, ya no soy yo el que tiene la iniciativa en las cosas, amén, ya no soy yo, sino más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Acuérdense que fe, creer, confiar y
obedecer, vivo confiando, vivo creyendo y vivo obedeciendo, ¿a quién? Al Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante entender esto en nuestras vidas. Entender de que una vez que rendimos nuestra vida al Señor, una vez que tomamos esta cruz, primero no la podemos dejar. Amén. Dice, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Debemos avanzar y permanecer en la decisión que hemos tomado de seguir a Jesús. Pero no es algo que podamos hacer con nuestras fuerzas, no es algo que podamos hacer en nuestra voluntad, sino que está el poder del Espíritu de Dios que vive en nosotros gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos capacita, nos empodera y nos da la posibilidad, las aptitudes y la fortaleza para caminar en obediencia bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Que eso era discipulado, caminar bajo el yugo de nuestro Señor y seguirle. Amén. Ahora, seguimos avanzando, hablando acerca de esto que ya no somos nosotros los que decidimos, únicamente verlo a Él, que va adelante y dejar el camino como, dejar ver el camino como demasiado difícil para nosotros. Todo lo que esa autonegación puede expresar es esto: Él es el guía del camino, síguelo de cerca y toma su cruz. Diapositiva siguiente. Solo cuando hemos quedado completamente ajenos al yo, que lo que ya nos olvidamos de nosotros y ahora ¿qué seguimos? La voluntad de Dios. Amén. Entonces, o estamos listos ¿para qué? Para llevar la cruz en su nombre. Yo te pregunto, ¿rendiste todas las áreas de tu vida al Señor? Te hablo de las emociones, te hablo de tu trabajo, te hablo de tu familia. Amén. ¿Rendiste? Porque hasta que no estés rindiendo todas estas áreas al Señor, no vas a poder llevar esta cruz en el nombre de nuestro Señor. Amén. Con plenitud. Quizás la lleves con tropezones, y llevar la cruz con nuestra fuerza termina siendo gravoso, termina siendo difícil. Amén. ¿A cuántos le cuesta a veces obedecer al Señor? Amén. A veces a todos. De una u otra manera estamos luchando. Pero cuando entendemos y doblegamos todas las áreas de nuestra vida, realmente ese camino se hace fácil. Su yugo es liviano. Amén. Y es fácil. Gracias, Señor, porque Él camina con nosotros, Él lo lleva con nosotros. Si al final solo le vemos a Él, hemos dejado de notar el dolor de nuestra propia cruz. Sin duda estamos mirándolo solamente ¿a quién? A Él. Miren lo que sucede. Cuando empezamos a doblegar todas las áreas de nuestra vida, cuando empezamos a rendir nuestro corazón realmente al Señor y empezamos a buscar su voluntad sobre la nuestra, vamos a notar que ya no hay dolor. Amén. Que ya no hay aflicción, que ya no hay agobio en poder cumplir con el Señor. Amén. Ya no es una carga el poder seguir a Jesús, sino que se convierte en un placer, se convierte en un deleite, se convierte en nuestra prioridad, se convierte en el gozo de nuestro corazón poder hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos están experimentando el gozo de Dios al caminar en su voluntad? ¿Es placentero? Amén. ¿De verdad nos sacia, nos llena, nos edifica, nos bendice? ¿De verdad que sí? ¿Fácil, No es fácil, pero Él camina con nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Él camina con nosotros, no estamos solos. Seguimos hablando de este tema. Jesús no nos hubiera preparado para esta palabra, la hubiéramos encontrado, si Jesús no nos hubiera preparado para esta palabra, lo hubiéramos encontrado insoportable. Es decir, no lo podríamos hacer. Seguir a Jesús, como le dije, desde lo natural, desde lo humano, desde nuestra voluntad, es imposible. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿se acuerda de esta palabra? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
mente. Amén. O sea que si todavía no hemos sido regenerados por el Señor, si el Señor realmente no ha cambiado nuestra vida, el Señor no ha empezado a hacer esa obra de santificación para nosotros, y seguimos siendo hombres naturales, para nosotros es imposible seguir al Señor. Amén. Eso es una buena señal, porque más de uno de los que está aquí han tomado el paso de primero recibirle, creer en Él, bautizarse, y hoy están caminando en la obediencia. Eso quiere decir que la obra del Espíritu ya está caminando en ustedes, obrando en ustedes. Pero esto, en lo natural, seguir a Jesús a través de lo natural es imposible. Miren lo que dice Salmo 144, versículo 1. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Amén. ¿Quién te prepara? ¿Quién te adiestra? ¿Quién te fortalece para seguir caminando? ¿Quién es el que te alienta cada día a tomar esa cruz y seguirle? ¿Quién es el que trae convicción de pecado y cuando te estás desviando te lleva de nuevo al arrepentimiento y al caudal? Te lleva de nuevo al origen. ¿Quién es? Es el mismo Dios. Amén. Que dice su palabra que aquel que comenzó la obra va a ser fiel. ¿Para qué? Para completarla, para perfeccionarla hasta el día de su venida. Amén. Tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Tenemos que confiar que si el Señor empezó en nosotros este proceso de santificación, lo va a terminar. Decirle a que tenés al lado: no te desalientes. Lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Amén. Pero también en ese proceso de santificación interviene nuestra voluntad. Amén. En la cual debemos doblegarnos al Señor. Porque si yo no doblego mi voluntad y sigo haciendo lo que quiero, ahí está el famoso libre albedrío, ¿no? Saber decidir, doblegar nuestra voluntad y volvernos al Señor cada día. Porque si yo me rebelo en contra de su voluntad, voy a seguir en ese proceso sin madurar. Y voy a seguir siendo un niño espiritual. Amén. Pero a través de la obediencia nosotros podemos caminar en esta voluntad perfecta. Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nos dice, famoso versículo también para tener presente siempre: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que pone el deseo? Dios. ¿Quién es el que nos alienta? El Señor. ¿Quién es el que trae convicción de pecado y despierta nuestras conciencias para hacernos dar cuenta que estamos caminando mal? El Señor. Es el mismo, el que nos compró, el que nos llamó, es el mismo que nos justificó, y a través de esa justificación entramos en la santificación. ¿Qué significa que somos justificados? ¿Sí? Cuando leíamos Romanos 5 hablaba acerca de que fuimos justificados por Cristo. Justificados quiere decir que sobre nosotros caía una condena, ¿sí? Todos los que hemos cometido un pecado y hemos cometido un hecho ilícito, aún hoy, ¿sí? En lo civil, deben pagar una condena por transgredir una ley, ¿verdad? Romanos dice que todos, por tanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que nuestra condena y la consecuencia de nuestra maldad era la muerte espiritual y la ira de Dios sobre nosotros. Amén. Pero en el momento en que somos justificados, quiere decir que el Señor Jesús, a través de su sacrificio, borró todas nuestras causas. Amén. Ahí está Roberto, que trabaja en la penitenciaría, debe saber esto, ¿no? ¿Quién te borra todas las causas, Roberto? Nadie, ¿verdad? Solo Cristo, ¿no? Es así, porque ese debería ser el pago de nuestra maldad, la muerte y la ira de Dios sobre nuestras vidas. Pero fuimos justificados. Eso quiere decir que el Señor pagó el precio, cubrió nuestra maldad. Y no solo la cubrió, sino que la quitó de nuestra vida y puso en nosotros un nuevo corazón. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias. Amén. Pero al prepararnos para ello, nos capacitó para seguirla. Como palabra de gracia, aún tan dura como es, nos llenó de gozo del discipulado y nos confirma en él. Eso quiere decir que el mismo Señor que nos llamó a caminar e ir hacia la cruz y morir, es el mismo Señor el que nos va a fortalecer y el que cada día nos levanta para que podamos caminar en esa decisión. No estamos solos.
Amén. Eso es muy importante saberlo. Que si Dios nos está pidiendo algo es porque Él ya nos ha capacitado con la fortaleza para poder cumplir con lo que Él nos está demandando. Amén. No nos pide cosas locas. El Señor es justo. No se olvide de eso. Si Él nos está pidiendo algo es porque lo podemos cumplir. Por eso su palabra dice, sed santos como yo soy. ¿Eso quiere decir que podemos ser santos? Decirle al que tenés al lado, sos santo, podés ser santo. Amén. Sos santo y podés ser santo y buscar esa santidad. Gracias, Señor. Ahora, soportar la cruz no es una tragedia, ¿no? Muchos dicen, no, yo tengo que ir al Evangelio y ven todo el Evangelio como algo pesado. Tengo que dejar de esto, tengo que dejar aquello, ay, es una tragedia, ay, qué pesado es seguir a Jesús. No puedo seguir a Jesús. La verdad que vine con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero la verdad que no puedo. ¿Sabe qué? Cuando lo estamos viendo de esa manera, lo estamos viendo de una forma humana. No nos estamos dando cuenta de que no es nuestra fuerza, sino es la fuerza del Espíritu de Dios. Y cuando dependemos de Él es que podemos caminar en victoria, amén, en este camino que el Señor nos ha puesto. Ahora, ese sufrimiento, fruto de la lealtad, leo desde el principio, soportar la cruz no es una tragedia. Ese sufrimiento y fruto de la lealtad a Jesucristo no es solo el sufrimiento, sino es sufrimiento y rechazo, y no es rechazo por alguna causa o convicción propia, sino rechazo ¿por quién? Por el nombre de Cristo. Clase anterior estaba hablando con el discipulado vas preparando Mateo 5 del 11 al 12, estaba hablando con la gente del discipulado 3, hermanos que ya han cursado 1 y 2, y hablábamos de prepararnos nosotros y preparar a nuestros hijos por el rechazo que van a tener por seguir a Cristo. Amén. No es fácil seguir a Cristo. Muchos de nosotros nos piden hacer cosas a veces fuera de la ley para acceder a ciertos beneficios, pero como hemos decidido al seguir a Cristo, no debemos negarnos al camino fácil, al atajo, y debemos tomar el camino recto. Amén. Y caminar por la senda estrecha no es fácil. Hay muchas cosas que tenemos que dejar y hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer de la manera correcta. Y en ese andar correcto, la gente que está torcida nos va a ver con indiferencia, nos va a ver con bronca, y hasta unos nos van a rechazar porque hemos decidido caminar por la senda correcta. Amén. El Señor, y habla también en su palabra, que Jesús no ha venido a traer paz, sino a traer espada, dice su palabra también. A poner a los padres contra los hijos contra los padres. ¿Qué pasa si Jesús no es un Dios de paz? No, sí, es un Dios de paz. Pero cuando uno de nosotros se determina a seguir a Jesús, muchos a la vuelta que no tienen vida espiritual se levantan en nuestra contra. Y usted tiene que saberlo. Vamos a sufrir rechazo y vamos a padecer por causa de Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Gracias, Señor. Bienaventurados. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Dichosos son. Decirle que tenés a los sos un dichoso. Amén. Sos un bendecido. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y aclaro ahí mintiendo, ¿no? Porque a veces tienen razón. Amén. Pero cuando hablen en contra nuestro, mintiendo por causa de Cristo, usted y yo somos llamados bienaventurados, benditos del Señor, dichosos por haber sido perseguidos, vituperados por causa del Evangelio. Amén. Recuerde que cuando llevamos su palabra y nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, sino están rechazando al Señor. Qué tremendo entender esto. Y sentirse gozosos a pesar del rechazo. Versículo 12, mire lo que dice. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Quizás no lo veas en la tierra. Quizás te va a costar un trabajo, te va a costar amistades, te va a costar tu familia. Puede costar tantas cosas seguir a Cristo. Por eso en los evangelios nos dice que debemos calcular el costo del discipulado. ¿Se pusieron a pensar lo que cuesta seguir a Cristo? No es tan fácil, pero tenemos la seguridad y la confianza que Él camina con nosotros. Amén.
¿Y habrá algo que pueda reemplazar la seguridad y la confianza de que Él está con nosotros? Nada. Nada, amén. Pero debemos calcular este costo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Decirle que tenés lado, si persiguieron a Jesús, ¿no te van a perseguir a vos? ¿Quién sos? Amén. Y con esto hecho por tierra todo el evangelio de la prosperidad que dice que si venimos a Cristo todo nos va a ir bien, vamos a ser prosperados, sanos. Mentira. Ese no es el evangelio. Esas son consecuencias. Que Dios bendice, sí, económicamente, es verdad, añadiduras materiales, emocionales, de sanidad, es verdad. Pero nuestra prioridad es mantener una sólida comunión con Cristo. Esa es la bendición más grande que usted y yo puede tener. Amén. No ponemos los ojos en las bendiciones ni en las añadiduras. Ponemos los ojos en aquel que da las bendiciones y las añadiduras, en Cristo. Amén. Ahora, seguimos. Siguiente diapositiva. La 13. Mire esto, y es para que nos pongamos a pensar y reflexionar el tipo de evangelio, el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Si nuestro cristianismo ha dejado de tomar en serio el discipulado, que es negarnos, doblegar nuestra voluntad y seguir al Señor, si hemos rebajado con agua el evangelio para transformarlo en un estímulo emocional que no hace ninguna demanda costosa, y fracasa en la distinción entre la existencia natural y la cristiana, entonces no podemos evitar mirar la cruz como una calamidad común de todos los días, como una de las pruebas y tribulaciones de la vida. ¿Está entendiendo? Si realmente no estamos viviendo un evangelio verdadero de entrega, un evangelio que está buscando la santidad, un evangelio que se está separando, no te estoy diciendo que te aísles del mundo, sino que te separes tu corazón y guardes tu corazón para el Señor y busques caminar en sus preceptos, y a partir de esas decisiones de honrar a Dios, vas a empezar a separarte, como te digo, de cosas que sabes que no te edifican. Y eso demanda dolor muchas veces, sufrimiento muchas veces, decisiones de cortar relaciones que quizás llevaron por años, pero cortar esas relaciones, sabemos que cuando lo hacemos estamos glorificando al Señor. Amén. Cuando no vives ese tipo de evangelio, entonces estás disluyendo la verdad. Y estás viviendo en un falso evangelio. Porque el evangelio verdadero implica sacrificio. El verdadero evangelio implica obedecer al Señor sobre mis deseos, sobre mis gustos, sobre mis planes, sobre mi placer. Buscar la voluntad de Dios. Eso es el verdadero evangelio. Amén. Yo les pregunto, ¿qué clase de evangelio queremos vivir o estamos viviendo? Porque no es que yo elijo vivir, es que hay un solo evangelio. No hay dos evangelios, o soy light o soy encendido. No hay dos, hay un solo evangelio. Y el verdadero evangelio es este evangelio, en el cual decidimos buscar la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Vas a decidir caminar? ¿Vas a dejar de jugar al cristiano? ¿Vas a dejar de jugar voy a una iglesia y ya está? No, seguir a Jesús es entregar nuestra vida por completo a Él y crucificarla juntamente con Cristo cada día de nuestra vida. Hoy, mañana, pasado, todos los días voy y crucifico mis deseos, mis emociones, y le digo, Señor, que sean tus deseos, que sean tus emociones, que sea tu voluntad. Amén. Eso es un verdadero evangelio. No podemos evitar mirar la cruz si vivimos un evangelio light, mentiroso, que no existe. Si vivimos de esa manera, vamos a mirar la cruz como una calamidad. Vamos a mirar la cruz como, ay, qué pesado, no puedo con esto. Pero si realmente tomamos el compromiso de amar y seguir a Jesús, Él va a añadir el gozo en nuestro corazón por andar y caminar en su voluntad.
¿Cuántos disfrutan del gozo de Dios a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que nos esté pasando? Aquellos que estamos caminando y procurando hacer su voluntad, podemos disfrutar del gozo de Dios en medio del dolor. Amén. Y de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Dice el Señor que Él no nos da paz como el mundo nos las da, sino la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento. La gente dice, ¿cómo puede tener paz? Se murió tu mamá, se murió tu papá, te está pasando esto, pero tenés gozo, ¿y cómo haces? No sé, es el gozo de Dios en mi corazón. Es la gracia de Dios manifestada, fortaleciéndome en la fe. Entendiendo que no estoy solo, entendiendo que todo lo que me pasa tiene un propósito, entendiendo que Él de verdad me ama y porque me ama, todas las cosas que me suceden me llevan a formar en mí el propósito que Él ya pensó para mi vida. Y sobre todo formar a Cristo en mi corazón. Cuando entendemos esta verdad, nos sacamos un gran peso de la espalda porque comprendemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Entendemos que así nos hayan dejado, así nos hayan traicionado, así nos hayan abandonado. Si eso está dentro del plan de la soberanía de Dios, todo nos ayuda para bien. ¡Qué loco! Así funciona. Todo nos ayuda para bien. ¿Amén? ¿Cuántos descansan en esa soberanía? Y no se afligen por las cosas que están pasando, sino que descansan. Yo tengo un par de cosas ahí. Ay, Señor, y cuando me acuerdo me quiere escapar la paz, ¿no? Pero ahí nomás inmediatamente corrijo mis pensamientos, mi mente, y le digo, Señor, confío en tu soberanía, confío en tu voluntad. Todo es para bien. Decirle al que tenés al lado, todo es para bien. No dudes, si estás en las manos del Señor, todo es para bien. Si estás caminando en su voluntad y estás buscando cumplir su voluntad, todo es para bien, todo obra para bien. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso quiere decir que si has decidido seguir a Jesús voluntariamente para correr esa carrera con paciencia, para correr esa carrera con gozo, debes despojarte del pecado que te asedia. Amén. Del pecado que te carga. Del pecado, por eso dice aquí, despojándonos de todo peso. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí los que estén cargados, sí, trabajados, sí, cansados, que yo los haré. ¿Está hablando de qué ahí? Del pecado. Venid a mí los que estén en una condición de pecado, que yo los voy a hacer descansar. Amén. No está hablando solo del cansancio físico, del cansancio emocional, está hablando también del cansancio que nos genera caminar en pecado. Porque cuando caminamos en pecado vivimos, en vez de vivir de gloria en gloria, vivimos de consecuencia en consecuencia. Amén. Y es como los dibujitos, ¿no? Esa bola de nieve que empieza chiquitita y se va haciendo tan grande que a veces no la podemos soportar. Eso es caminar en pecado, eso es caminar en nuestra voluntad. Pero cuando caminamos en el Señor, nos despojamos de todo peso que nos asedia y podemos vivir de gloria en gloria. Decirle al que tenés al lado, el Señor te llamó para vivir de gloria en gloria, no de consecuencia en consecuencia. Amén. ¿Cuánto hemos vivido de consecuencias? Yo le levantaría las piernas, ¿no? La cabeza, los rulos. Hemos vivido de consecuencia en consecuencia. Y ha sido muy difícil la vida así. Amén. Pero el Señor ha tenido misericordia y gracia. Y la misma gracia y misericordia que tuvo conmigo, yo sé que la puede tener con usted. Entonces, por favor, busquemos al Señor, busquemos su gracia. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis, ahí estamos, trabajados y cargados, que yo os haré
Descansar. ¿Hablamos de qué? Dijimos, cargas emocionales, cargas quizás de problemas, aflicciones, pero sobre todo hablamos de qué? Del pecado en nuestros corazones. Versículo 29, ¿qué dice? Llevad sometete bajo mi voluntad. Eso es lo que está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Mire, ¿por qué dice manso y humilde? Manso habla de la condición de constancia. Amén. Y humilde es aquel que reconoce su debilidad delante de Dios. O sea que si somos constantes en el Señor y reconocemos nuestra debilidad en nuestro corazón, vamos a hallar descanso para nuestras almas. Por eso dice que Dios está lejano del orgulloso, pero del humilde dice que habita cerca. Amén. Él habita cerca del humilde y ve de lejos al altivo. Esta condición de humildad es la que nos permite descansar en el Señor, reconocer cada día de nuestra vida. No sé si usted lo hace. No es que usted empiece a caminar en el Señor, yo soy superado, no tengo tentaciones, vivo levitando en una nube de santidad, ¿no? Todo lo miro desde el espíritu. Mentira. Porque todavía tenemos un cuerpo carnal. Entonces cada día de nuestra vida tenemos que acercarnos al Señor y reconocer nuestra debilidad. Si tu debilidad está en las emociones, reconoce tu debilidad. Si tu debilidad está en lo sexual, reconoce tu debilidad. Si tu debilidad está en la avaricia, reconoce tu debilidad. Hablaba el discipulado pasado que cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás, atacó necesidades, ¿sí? Dije, si tienes hambre, convierte este pan, ¿sí? Y come, ¿no? Y el Señor le replicó con su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente usted va a ver algo, y quiero que lo analice en su corazón. Satanás siempre va a ir a tentarnos en nuestras necesidades. En este caso, el Señor tuvo necesidad de pan. 3 necesidades. Después lo podemos hablar en otro momento. Pero tenga en cuenta qué necesidades en usted están insatisfechas. Necesidades emocionales insatisfechas, necesidades laborales insatisfechas, necesidades de reconocimiento insatisfechas, y es ahí donde Satanás se va a acercar a tentarnos. Amén. Por eso debemos estar llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Procuren estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? A través de su palabra, a través de la alabanza, de la adoración, de la comunión plena con el Señor. Me voy llenando de su palabra, me voy llenando de su presencia, voy saturando mi mente con la verdad de Dios. Entonces, al saturar mi mente con la verdad de Dios, voy cambiando mi manera de pensar. Romanos 12:2. Amén. Dios nos está pidiendo una renovación de nuestra mente y que cada día nos llenemos de Él y reconozcamos nuestras debilidades para que Él nos pueda ayudar y podamos encontrar oportuno socorro para nuestras almas. Amén. Descanso. Por eso vivimos afligidos en nuestro corazón, en nuestro interior, porque no estamos reconociendo nuestra debilidad. No estamos siendo mansos y humildes. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, ser pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad, su debilidad. Y solamente una persona humilde puede reconocer su debilidad y su necesidad. ¿O no ha visto usted los orgullosos? ¿Reconocen algo o no? ¿Verdad que no? O cuando nosotros mismos nos ponemos orgullosos, no podemos reconocer nuestra maldad. ¿Amén? Entonces la humildad es parte de la obra del Espíritu que nos permite reconocer nuestra maldad a través de lo que el Señor llama convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Amén? ¿Cuántos reconocen su debilidad?
¿Cuántos reconocen su necesidad del Señor? Amén. Ahí es donde Él puede llenar. Ahí es donde Él puede satisfacer. Entonces acerquémonos con humildad. Amén. Esta noción deja de ser explicable para un cristiano que no ve ninguna diferencia entre una vida humana común y una vida comprometida con Cristo. Solo un hombre comprometido totalmente en el discipulado puede experimentar el gozo y el significado de llevar la cruz. Amén. Solo un hombre, una mujer que ha entendido que debe doblegar su voluntad, que debe buscar al Señor, que debe reconocer su necesidad, solamente él va a poder experimentar el camino del discipulado con gozo, con alegría. ¿Cuántos quieren transitar este camino no como una carga, sino como un gozo? Con gozo en el corazón. Y decir como Pablo, he corrido la buena batalla. Amén. He caminado, he ido por esta carrera con gozo, con gozo. Gracias, Señor. Y era lo que, ¿dónde se pierde el gozo? ¿Se acuerdan cuando David peca con Betsabé? Que ya lo hablamos alguna vez, ¿no? Salmo 51 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El pecado nos aparta del gozo de la salvación. El pecado nos desenfoca de la gracia de Dios. El pecado no nos permite ver qué grande, misericordioso, poderoso, proveedor, sanador es nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Seguimos avanzando. El primer sufrimiento, como el de Cristo, que todo hombre debe experimentar, es el llamado a abandonar el apego por este mundo. Es esa muerte, la del viejo hombre, el resultado de su encuentro con Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1, que lo dijimos recién. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero dice que presentemos nuestro cuerpo y nos santifiquemos a Él. Amén. Y que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio racional, como un culto racional, algo que yo lo hago voluntariamente, eso significa. Amén. Presentemos nuestro cuerpo. Así que si antes con tus ojos veías pornografía, con tus manos robabas, con tus manos hacías cosas que no tenías que hacer, ahora en Cristo elijo santificarme y lo hago voluntariamente, no por obligación, sino lo hago como un culto racional. Está hablando de presentar nuestro cuerpo, santificar nuestro cuerpo. Versículo 2 está hablando, ponelo vos, Romanos 12:2, no está ahí, pero lo agrego. Amén. Romanos 12:2 va a hablar acerca de santificar nuestra mente. Habló del cuerpo y ahora habla de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está hablando de renovar nuestra mente, que no nos conformemos a este mundo, sino que nos separemos de este mundo. Que saquemos todo lo que nos sirve de nuestra mente y de nuestro corazón. Que apartemos todo lo que estamos consumiendo, que sabemos que está siendo perjudicial y nos está alejando de la voluntad de Dios. Amén. No sé qué novelas estás viendo. No sé qué series estás viendo. No sé con quién y qué charlas estás teniendo. Pero si esas charlas, esas novelas y esas cosas que están haciendo no te edifican, apartate, santificar. Santificar significa separarnos para Él, Señor, con un uso sagrado. Somos de Él, amén. Y renovemos nuestra mente a través del entendimiento. Y solo así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios? Para mi vida, Señor, yo la quiero conocer, bueno, santifica tu cuerpo y santifica tu mente. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ahí te dice Pablo, santifica tu cuerpo, santifica tu mente. Sepárate para el Señor, renovate en el Señor, cambia tus pensamientos a través de su palabra. Amén.
Gracias, Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, hablando del mundo, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema de este mundo. El sistema que gobierna y que en este momento está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por eso vemos en todo lugar cómo se promociona tantas cosas que son aberraciones para el Señor. Y luego quieren naturalizar como si fuera algo aceptable o que debemos aceptar como sociedad. Porque estamos gobernados por el príncipe de las tinieblas en este momento. En la tierra está gobernando ese principado, las mentes de aquellos que dirigen los medios de comunicación, aquellos que dirigen la educación, dirigen el mundo. Amén. Ahora, el Señor nos dice que no amemos las cosas de este mundo. Al igual que Romanos nos dice que nos santifiquemos, Juan nos dice que no amemos. Y en el lenguaje del Señor, en el lenguaje espiritual, amar es igual que obedecer. Amén. ¿Cómo es? Amar es igual que obedecer. Entonces el Señor nos está diciendo: no obedezcan al mundo. Lo que hace tu vecina, tu vecino y aquel que no conoce, no lo hagas vos. No tomes como referencia a estas personas que no conocen al Señor. No vivas como ellos. No ames las cosas que están en el mundo. Y si alguno obedece las cosas de este mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está obedeciendo ¿a quién? Al Padre. No está en él. Y si el amor del Padre no está en él, muy probablemente no le conozca. Mira, versículo 16, lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y ahí lo empieza a nombrar, ¿sí? Los deseos de la carne, ¿los deseos de qué? De los ojos, la vanagloria de la vida, esto de vivir para tener. La fama, el éxito, la superficialidad, no proviene ¿de quién? Del Padre, sino este sistema caído. Versículo 17. El mundo pasa, todo lo que estamos viendo y el sistema que hoy en el cual vivimos va a pasar. Y sus deseos también van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo. El que hace y busca la voluntad de Dios es porque en él está habitando ya la vida eterna, está habitando Cristo. Amén. El mundo pasa y los deseos. Todas las tonteras que a veces tenemos en nuestra mente por haber visto, escuchado, charlado, hablado, nos hemos infectado en nuestra cabeza. Por eso el Señor nos pide que renovemos nuestros pensamientos. Todo eso que ya nos sirve, todo eso que es parte del mundo, debemos quitarlo y empezar a buscar obedecer al Señor en nuestras vidas. Porque el que obedece al Señor dice que va a permanecer para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso nos está hablando de la vida eterna. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos está pidiendo como discípulos? Entendiendo un poco más lo que requiere morir, lo que requiere crucificarnos, lo que requiere entregar nuestra vida y nuestra voluntad. Amén. ¿Cuántos están tomando decisiones? A ver. Amén. Empezar a renovar tu mente, tu corazón, santificar tu cuerpo. Amén. Eso es lo que honra al Señor. A través de la obediencia le amamos. Amén. Romanos 6, capítulo 5 en adelante, seguimos avanzando. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Él, la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Si hemos muerto con Él y nos vamos y nos crucificamos con Él, también seremos resucitados. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Amén.
Miren lo que la obra de Cristo destruye el pecado en nosotros. La obra de Cristo rompe toda cadena, yugo de maldad, de malicia en nuestros corazones y nos libra para dejar de ser siervos del pecado, dejar de servirle al pecado, a nuestros deseos. Gracias, Señor. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de él. Hablamos de la justificación. ¿Qué significaba? Tener una causa, una condena, y que esa condena sea pagada, sea quitada, y cambiemos de estado de culpable a un estado de inocente delante de Dios. Y no solo inocentes, sino que justos. Mucho más allá, ¿no? Inocente el que no hizo maldad, pero justo no es solo el que no hace maldad, sino que hace lo bueno. ¿Está entendiendo lo que es la diferencia entre inocencia y justicia? Amén. Él nos justificó. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa es la certeza de nuestra vida eterna. Y lo que nos toque vivir en la tierra, vamos a vivirlo cumpliendo la voluntad de Dios, buscando cuáles son sus propósitos y muriendo a nuestra carne cada día para que Él cada día crezca más y más y más en nosotros y la gente pueda ver a Jesús en tu vida, en tu rostro, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus actividades. Ve a Jesús. Deje de ver a Mónica, deje ver a Luis, deje ver a Leila, deje ver a Mariana, deje ver a ninguno de nosotros. Que vea a Cristo en nuestra vida reflejado. Qué hermoso, ¿no? Que la gente pueda ver a Cristo en tu actitud, en tu vida, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, de tratar. A eso apuntamos, ese es el fin. La convocatoria de Jesús al joven rico fue un llamado a morir. Porque solamente el hombre que está muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo. Amén. ¿Cuál es el verdadero evangelio entonces? ¿Morir a quién? A nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos y buscar y priorizar la voluntad de Dios. El llamado de Cristo pone al cristiano en el centro de la lucha diaria contra el pecado y el diablo. Y eso sí, quiero que lo tengan en claro, lo puse en negrito, lo subrayé. Vamos a seguir luchando con nuestra carne, con Satanás. Según Lutero había 3 enemigos, ¿sí? El primer enemigo era nuestra propia carne. El segundo enemigo es el mundo. Y el tercer enemigo es el diablo. Amén. El cristiano que pone su vida en Cristo va a tener una lucha diaria contra el pecado y el diablo. Cada día se encontrará con nuevas tentaciones y cada día debe sufrir nuevamente en nombre ¿de quién? De Jesucristo. Cada día debe negarse a su carne y su carne muy probablemente sufra, llora, gima, patee, patalee, pero no importa, porque en mí tiene que ser glorificado el nombre de Cristo. Amén. No le estoy vendiendo gato por liebre, estoy diciendo la verdad. Vamos a seguir luchando, pero Él está con nosotros. Dado que Cristo ha sufrido y llevado el pecado del mundo entero y comparte con sus discípulos los frutos de su pasión, el cristiano también tiene que pasar ¿por qué? Por tentaciones. También tiene que soportar ¿a qué? Los pecados ¿de quién? De los otros. Como Cristo los pasó y los soportó. Él también tiene que llevar, ¿qué dice? La vergüenza. No sé qué dice, lo borré. Ahí, amén. Él también tiene que soportar y llevar la vergüenza. Ser sacado como chivo expiatorio fuera de las puertas de la ciudad. Miren a qué se refiere esto de ser sacado como chivo expiatorio fuera de la ciudad. Levítico capítulo 16, versículo 6. Nos habla de que cuando se presentaba el sacrificio, se preparaban 2 corderos. El que normalmente hablamos es el cordero del holocausto, sobre el cual se sacrificaba y su sangre se derramaba.
Pero en Levítico nos aclara algo. Y hará traer Aarón un becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7. Después tomará 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y echará suerte a Aarón sobre 2 machos cabríos. Aclaro, se echa suerte porque todavía no estaba el Espíritu Santo. Amén. También la última vez que se echó suerte y se nombra la palabra es cuando se eligió al apóstol Matías. Amén. Se echó suerte y la suerte cayó sobre Matías. Hasta en ese momento no había pasado Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo empezó a dirigir a sus hijos. Por eso en este momento se echó suerte. Se aclara. ¿Amén? ¿Se entiende? Bien. Ahora, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. La palabra Azazel significa chivo expiatorio. De ahí sale la palabra chivo expiatorio. Amén. Mire, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, ¿aquí? ¿A dónde? Al desierto. Versículo, ahí nomás, hasta el 10. Amén. Entonces, un macho cabrío era sacrificado y el otro se lo enviaba al desierto. Y ese llevar y enviar al macho cabrío al desierto representaba que el pecado se alejaba de su pueblo. Amén. Que el pecado se iba lejos porque ese cordero representaba o llevaba sobre él la carga de maldad de su pueblo, que era echado fuera del pueblo, fuera del campamento del pueblo de Israel. Amén. Gracias. Y eso es lo que hizo el Señor. Él echó fuera el pecado de nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. No solo que pagó el precio, nos justificó con su sangre preciosa, sino que echó fuera el pecado de nuestras vidas. ¡Wow! ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Y esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús, que se representaba acá también. Indudablemente nos quebraríamos bajo la carga si no fuera por el sostén de aquel que llevó los pecados de todos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Damos gracias al Señor por esta noche, por esta clase, y que el Señor nos siga llevando a tomar decisiones que exalten y bendigan el nombre de Dios y que podamos glorificar al Señor a través de nuestra vida. Amén.